Segundo libro de Reyes, en ayuno. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a tratar un tema que se llama la importancia del legado. La importancia del legado. La importancia del legado. Aleluya. Segundo libro de Reyes. No me haga reír porque después comienzo a reírme y nadie me puede parar. Aleluya. Se lo estoy diciendo al hermano Pedro, que a veces predico, pastora, ¿cuál es el nombre del mensaje? Y yo a veces no le pongo nombre. A veces se los inventa él, a veces me los invento yo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Bueno, ya apartando la risa y todo eso, hay un tema que el Espíritu de Dios ha estado inquietando. Aleluya, estamos en 21 días de ayuno. Aquellos hermanitos, la iglesia está en 21 días de ayuno. Amén. Para tomarnos nuevamente este lugar, el sector. Amén. Dios es bueno, esta es una iglesia ayunadora. Gloria al Señor. Aquellos hermanitos que tienen la disponibilidad de venir todos estos días a buscar el rostro y la presencia de Dios en este lugar. Nuestra hermana Erika, nuestro hermano José Marchena, ellos están al frente de estos ayunos poderosos y han sido de gran bendición. Estamos viendo la respuesta y el respaldo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje, vamos a leerlo. Yo leo un versículo, usted me ayuda con el siguiente. Vamos a leer algunos versículos porque él es bastante extenso allí. Amén. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Gloria a Dios. Nos trasladamos al versículo 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lea el 10. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vamos a dejarlo hasta allí. La importancia del legado. ¿Qué es un legado? Cuando yo le hablo en esta mañana de legado, ¿qué piensa usted que significa eso? No, no es delegado, es legado. Legado es una herencia,
que se transfiere a las próximas generaciones. Es una herencia que se transfiere. Amén. Hoy por hoy muchas veces nos encargamos o nos esforzamos porque la iglesia de Jesucristo se caracteriza por tener padres y madres responsables. ¿Cuántos dicen amén? Que quieren dejarle a sus hijos, amén, posesiones, y eso está bien. Pero antes de dejarle a nuestros hijos una casa, un carro, una cuenta corriente, yo creo que hay un legado, amén, que les serviría más que todo el dinero que usted pudiera dejarle en una cuenta bancaria, y es el legado espiritual. Amén. Lo espiritual prima sobre lo material. Aleluya. ¿Qué es el legado? Es esa herencia espiritual que se transfiere de una generación a otra. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla del profeta Elías. El profeta Elías, amén, había cumplido su ciclo aquí en la tierra y Dios quería levantarle. Pero antes de levantarle, Elías tenía que dejarle su herencia espiritual. Él tenía, aleluya, que entregarle aquello que Dios le había dado. Tenía que dejarlo sobre otra persona. Y fue allí cuando Dios le dijo a Elías, bueno, ya tu tiempo hasta aquí llegó, ve y unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Es decir, lo que yo te di a ti, ahora tú se lo vas a entregar a Eliseo. Eso es cuando yo tengo algo y lo transfiero a otra persona. Mire, y espiritualmente el enemigo sabemos que él es un imitador. Satanás quiere imitar todo lo que es de Dios. ¿Sabía usted que una persona que ha practicado la hechicería no le es permitido morirse hasta que haya encontrado a alguien en quien depositar los pactos y los espíritus con los cuales ese brujo trabajaba? Hay personas que han practicado la hechicería y se ponen graves, ya llegó su tiempo de vida y ellos tienen que partir. Pero son personas que pernician bastante antes de morir. ¿Sabes por qué? Porque a ellos no les es permitido morir hasta que dejen, porque los espíritus son inmortales. El cuerpo en el que ellos habitaban muere, pero ellos no pueden morir. El pacto es que cuando ellos mueren, la persona muere, tienen que transferir esos espíritus a otras personas. Así lo hacen las tinieblas. Cuanto más nosotros que somos hijos de luz. ¿Cuál es el legado que tú le estás dejando a tu familia? Si Dios dijera hoy, hasta aquí son tus días, ¿será que podemos descender, aleluya, podemos llegar a la presencia de Dios con la plena satisfacción que los que vienen detrás de ti van a seguir tus pasos? La importancia del legado. Elías sabía, aleluya, que él había iniciado una obra aquí en la tierra. También sabía que ya su tiempo aquí había terminado. Y Dios le dijo, bueno, tu tiempo aquí terminó, pero mi tiempo aún continúa. Ve y unge a Eliseo. Y cogió a Eliseo y se vino al lado de Elías. Y comenzó un peregrinaje. Aleluya. Hasta que Elías pudo entregar aquello que Dios le había puesto en sus manos. Cuando un legado se transfiere de una generación a otra, generalmente la generación que lo recibe doblemente. Amén. ¿Qué quiero decirte en esta hora? ¿O qué quiere decirte el Espíritu Santo en esta mañana? El Espíritu de Dios quiere decirte
que hay algo que tú tienes que dejarle a tu familia. Hay algo que tienes que dejarle a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Y quiero decirte que no es plata, es la presencia de Dios, es el legado eterno que tú tienes que dejar en medio de tu familia. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, aleluya, Él vino con un propósito: morir en la cruz para redimirnos, para darnos la salvación. Luego de ello, antes de partir, el Señor Jesucristo no se llevó el legado con Él, sino que adiestró, aleluya, a una gran cantidad de ministros, de discípulos. Y les dijo: así como yo hice, vosotros también hagáis. Les entregó el legado. Él no se fue con aquello que recibió del Padre. Él capacitó a hombres, aleluya, idóneos, para poder seguir, para que ese legado se expandiese. Aquellos hombres cumplieron fielmente con la orden del maestro. Y donde fueron echados, fueron perseguidos, allí iban con el legado que Dios le había dejado. ¿Cuál era el legado? El Señor le dijo: id y predicad la palabra a toda criatura. Y donde ellos iban, allí iban predicando. Donde estaban, allí hablaban de Cristo. Donde ellos estuvieran, allí estaba, aleluya, con ellos el legado que había recibido del Padre. A través de eso, muchos se han levantado. Unos le han entregado a otros el legado. Hay una carrera atlética. Yo no sé cómo se llama eso. Creo que es carrera de postas. Es un báculo que tienen, una carrera de relevo. Eso. Viene el corredor y corre hasta cierto punto de la carrera. Cuando llegó su tiempo, su espacio, allí delante de él hay uno que está esperando que le entregue. ¿Para qué? Para él seguir más adelante hasta donde esté el otro y el otro y el otro, hasta llegar a la meta. Cada uno de nosotros ha recibido ese báculo. Amén. ¿Qué nos pide Dios en esta hora? El día que a nosotros nos toque el final de la carrera, haya un Elías allí, haya un Eliseo allí dispuesto a recibir lo que Dios tiene para esta nueva generación. Que lo que Dios te ha dado no se muera contigo, no se vaya contigo. Entrena a hombres y mujeres que continúen la obra que Dios ha puesto en tus manos. Dios quiere que lo que Él nos ha dado continúe. Elías murió, pero su legado fue transferido a Eliseo. Eliseo siguió, escuche, ¿por qué yo debo transferir mi legado? Porque hay muchas personas que son egoístas y lo mío es mío y no enseñan a nadie. El día que esa persona parta de esta tierra, que no pase como Eliseo. Eliseo había recibido el doble de lo que había recibido Elías. Cuando Moisés partió de esta tierra, Dios fue preparando a un segundo que se llamó ¿cómo? Josué. Josué estaba allí al pie de la montaña. Josué estaba allí en todas las batallas. Josué estaba viendo cómo Moisés hacía. Josué estaba interesado en lo que Moisés hacía. Aleluya. Allí estaba Dios preparando en Josué
sobre el cual iba a seguir el legado del Señor. El día que Moisés partió, cuando Josué estaba llorando a moco tendido, el Señor le dijo: bueno, ya está bueno, sécate las lágrimas, porque tú eres el que vas a entrar a este pueblo, a la tierra que yo juré a tus padres. Es decir, el legado de Moisés lo recibió ¿quién? Josué. Había alguien idóneo allí para seguir la obra que Dios había encomendado a Moisés. Porque nosotros tenemos fecha de vencimiento. Nuestros días están contados en la tierra, pero la obra de Dios no se puede detener. Siempre debe haber allí alguien dispuesto a continuar con la obra que Dios te ha entregado. Aleluya. Y ahora le tocaba el turno a Jesse. Elías le entregó a Eliseo. Eliseo recibió el doble de lo que recibió Elías. Jesse tuvo, aleluya, la bendición de estar al lado del maestro, de estar al lado del hombre de la unción. Jesse estaba allí, aleluya, cuando Eliseo resucitó al hijo de la viuda. Jesse estaba allí, aleluya, cuando estaban todos allí. El hijo de la tsunamita no tenía hijos. Amén. Y Dios le dio un hijo a aquella mujer. Luego vino una hambruna y Dios le restauró todo lo que era de ella. Como aquel hijo que la viuda tenía había resucitado. La mujer tsunamita, como Eliseo le había resucitado a su hijo. Él estaba allí mirando. Pero Dios lo tenía allí, no solamente, escuche, el que tiene oídos, oiga. El Señor lo tenía allí, a Jesse, preparado. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Eliseo no era eterno. El Señor sabía que Eliseo algún día tenía que estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿quién debía reemplazar a Eliseo? ¿Quién debía ser el sucesor de Eliseo? El criado Jesse. Así como el siervo de Moisés después se convirtió en el líder de Jehová. Pero ¿qué pasó con Jesse? Jesse no pudo asumir su liderazgo porque le dio más importancia a lo material que a lo espiritual. Jesse no se había dado cuenta de la bendición que era el ser siervo del siervo de Jehová. Mientras Eliseo pensaba en las cosas espirituales, Jesse estaba pendiente a las cosas materiales. Y por estar pendiente en las cosas materiales que son pasajeras, por eso le digo, mi hermano, no se esfuerce, aleluya, en dejarle a sus hijos casa, carro, beca y una cuenta en el banco. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero su mayor esfuerzo debe estar en dejar a sus hijos una herencia espiritual. El temor de Jehová en el corazón de tu familia. Porque aunque no le dejes a tus hijos, aleluya, una cuenta numerosa en el banco, pero si tus hijos, tu familia se levanta con el temor de Jehová en sus corazones, yo te aseguro que esa descendencia tuya será poderosa. Aleluya. Jesse no pudo. Él era el elegido. Eliseo tenía que entregar, aleluya, esa posta. Pero lamentablemente
Cuando Eliseo llegó al final de la carrera, cuando él extendió su mano, no había nadie allí que le pudiera recibir y continuar con la carrera. Cosas que tenían que ocurrir después de Eliseo no sucedieron. Mire, Elías llegó hasta donde Dios lo permitió. No pudo matar a Jezabel. ¿Sabe quién mató a Jezabel? ¿Dónde murió Jezabel? En el tiempo de Eliseo. Porque lo que no pudo hacer el anterior, lo hizo el que le sigue. Si tú te encargas de dejar una generación para Cristo, lo que no pudiste ser tú en este tiempo, lo van a hacer ellos y serán mejores que tú y que yo. ¡Aleluya! La importancia del legado. Dice la Biblia que había un varón llamado Samuel. Samuel era un varón de Dios, escogido por Dios aún desde el vientre de su madre. Samuel nació de un vientre estéril, del pacto de una mujer en medio de su angustia. Era estéril. Pero ese día la mamá de Samuel se llamaba Ana. Y ese día Ana llegó al templo de Jehová y habló con Dios y le dijo: Señor, si tú me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y en respuesta a ello, Dios bendijo su vientre y nació Samuel. Samuel fue llevado al templo a muy temprana edad. Samuel se levantó en el templo con el conocimiento del Señor. Samuel creció y dice la palabra que era tanto la cercanía que había entre Samuel y Jehová, entre Jehová y Samuel, que dice la palabra que nunca cayó a tierra ninguna de las palabras que salió de la boca del profeta Samuel, porque todo lo que Samuel hablaba con su boca, Jehová lo confirmaba con sus manos. ¡Aleluya! Samuel creció, se casó, tuvo hijos. Samuel corrió la carrera lo mejor que él pudo. Fue un hombre íntegro e intachable, de tal manera que en el pueblo de Israel se hacía lo que salía de la boca de Samuel, porque el pueblo sabía que Jehová estaba con Samuel y el pueblo le seguía. Pero llegó un momento donde Samuel llegó al final de la carrera. Cuando llegó al final de la carrera, allí habían 2 hijos de él. Y él trató de entregarle el legado a sus hijos. Y los hijos trataron de agarrarlo. Pero dice la palabra en el libro de Primero de Reyes. Léalo allí conmigo. Primero de Samuel, capítulo 8. Dice, voy a leer para ustedes. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyanos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire,
Cuando Samuel gobernaba, era Jehová el que gobernaba. Había un gobierno teocrático. Era Dios el que mandaba. Era Dios el que decía lo que había que hacer. Era Jehová el que decía a la derecha, a la izquierda, o haz esto o hazlo así. Lamentablemente, Dios no pudo seguir con un gobierno teocrático porque los hijos de Samuel no estaban preparados para recibir el legado. Como los hijos de Samuel no estaban preparados, los ancianos en ese tiempo le dijeron a Samuel: tú lo hiciste bien, pero ya tú has envejecido. Trataste que tus hijos siguieran, pero ellos no andan, aleluya, en los caminos de Jehová. Entonces, constitúyenos un rey como las demás naciones. Ya se perdió la identidad, ¿entiende? Ya se perdió, aleluya, la identidad espiritual. Ya se perdió la teocracia. Ya no era Dios el que mandaba, ahora era un hombre igual como lo tenían todas las naciones. Cuando usted no deja un legado, cuando usted no prepara a alguien para que siga sus pisadas. Si, mire, el hombre y la mujer está hecho para obedecer. Si el hombre no obedece a Dios, ¿va a obedecer a quién? Al diablo. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Si usted no prepara a sus hijos, a su familia para obedecer la voz de Dios, ellos van a terminar obedeciendo la voz del enemigo. En ese momento se perdió la teocracia. Ya no era Dios el que mandaba, ahora era Saúl. Y usted conoce cómo fue el reinado de Saúl. La importancia del legado. Que el día, aleluya, que suene la trompeta, que diga el Señor: siervo mío, aleluya, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El día que Dios pase lista allá en el cielo y diga: Laura y Fabra, y él puede decir: Señor, heme aquí. No diga el poder si yo no soy semilla. Pero lo bonito es, hermano, el día que ya no estemos aquí, podamos dejar a alguien que pueda seguir con la obra de Dios aquí en la tierra. Porque la obra de Dios tiene que seguir. El cuento está en esto. ¿Te has dedicado a preparar a alguien en medio de tu familia para que siga el evangelio en medio de tu familia? O el día que Dios te llame a lista, hasta allí llegó el evangelio en medio de tu casa. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? Hemos recibido el llamado. Tenemos la posta en nuestras manos. Pero que así como tú vas caminando, haya alguien esperando el momento cuando Jehová le diga. Mire, hay familias. Yo conocí un concilio en Barranquilla. No voy a decir nombres, pero era un concilio, el concilio más grande que había en Barranquilla. Estaba liderado por un hombre de Dios que amé profundamente y respeté. Un siervo de Dios al 100%. Pero el día que ese hombre, el día que ese siervo, Dios lo llamó a lista, hasta ahí llegó el concilio. Se vino a pique. Porque todo estaba establecido. La base del concilio era él. Era el hermano. ¿Quién es la base de tu familia? ¿Quién es la base? ¿Qué base le estás dejando a tu familia? ¿Será que si Dios no lo permite, tengamos que partir a la presencia de Dios? ¿Tienes tú la certeza de que tus hijos van a seguir buscando de Dios o van a hacer lo mismo que el mundo? Eso no le corresponde a ellos, nos corresponde a nosotros.
Nosotros somos los que tenemos que darle a nuestros hijos, que marcarles el camino por donde ellos van a seguir caminando. Que no pase como Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? No pudo entregar un legado porque el que tenía que recibirlo estaba pendiente a lo material. Lo material pasa a un segundo plano. Así como te esfuerzas por dejarle propiedades a tus hijos, encárgate de dejarle primero un buen testimonio. Segundo, trata de mostrarles el camino a seguir, que es Cristo. Cristo es el camino. No es la casa, ni el carro, ni la beca, ni la cuenta. Es Cristo. Aleluya. Es Cristo el camino. Cuando Eliseo murió, todo lo que él tenía se vino para él. Se quedó con él. De tal manera que dice que iban a sepultar a un muchacho. Y yo no sé qué fue lo que se formó ahí en medio se armó una trifulca allí en medio del sepelio. Y tú sabes dónde cayó el féretro. Cayó allí, en la tumba de Eliseo allí. Y como no pudo entregarle a nadie su legado, la doble unción que él recibió, aleluya, se tuvo que ir con él. Cuando aquel muerto cayó en aquella tumba, la unción de Eliseo levantó al muerto. Y usted dice gloria a Dios, pero eso es triste. Es triste que no haya alguien que pueda recibir aquello que Dios te ha entregado a ti. Porque lo que Dios, mire, Dios nos ha entregado algo a esta generación. Pero vamos a luchar para que la próxima generación, que son nuestros hijos, que son los hijos de nuestros hijos, puedan recibir el doble, el triple, muchas veces más de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Amén. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana. Gloria al Señor.